ese tipo de esculturas, ese tipo de arte público tiene una función específica y es la de aquí hay unos modelos de ciudadanos que debemos imitar. Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM. A continuación, escucharán su primera temporada denominada Cultura Ciudadana. Acompáñanos. Hoy, en nuestro cuarto capítulo, haremos un acercamiento a un grupo particular de esculturas dentro del amplio y variado conjunto de arte público presente en el centro. Se quiere invitar a los escuchas a conocer y comprender los procesos de memoria, cultura y arte en la ciudad, la región, el país, tomando como referente a algunos escultores como Marco Tobo Mejía y Bernardo Vieco, los cuales tienen obras de arte en parques, calles y lugares de importancia para el centro de Medellín, viviendo hoy la suerte de que los transeúntes han llegado a invisibilizarla en un cotidiano deambular por aquella premisa dura y paradójica de que las cosas suelen olvidarse de tanto verlas. Hoy nos acompaña Jorge Isaac Ortiz Arboleda, historiador de la Universidad de Antioquia, candidato a magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, profesor de cátedra en las Facultades de Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanas en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Investigación Historia Cultural, Memoria y Patrimonio, Cultur. Bienvenido, don Isaac, y cuéntenos un poco acerca de todo el arte que hay en el centro de la ciudad. Sí, primero que todo, pues saludar, Alexander, a todos nuestros escuchas, agradecer al ITM por poner en marcha pues este programa tan especial de ciencia y cultura en el cual pues hoy participo. En la segunda mitad del siglo XIX se va volviendo cada vez más común que quienes habitan las ciudades y las pequeñas poblaciones se encuentren que en los parques principales hay una escultura y esa escultura está dedicada a figuras que cumplieron un papel muy importante en los procesos de independencia. Ya luego, pues lo que nos vamos a encontrar es que muy en la línea de esa nueva memoria nacional aparecen personajes no solamente de la vida militar, sino de la vida política, también que tienen que ver con la institución de la iglesia, entonces obispos, párrocos, ¿cierto? Personajes siempre como en esa línea de ese liderazgo social y político, porque pues la idea de ese arte es que le pueda enseñar a la gente modelos de conducta. ¿Qué significa para la ciudad estos monumentos y estos lugares de cultura? Bueno, el significado, hay que decir, Alexander, que varía con el tiempo. Inicialmente, pensemos, por ejemplo, en la escultura que hay en el Parque de Berrío, que es en honor precisamente a ese hombre tan importante para la región antioqueña que es Pedro Justo Berrío. Y pensemos en el Parque de Bolívar, donde está pues el Libertador a caballo, ¿cierto? Es un Bolívar ecuestre. Esas obras son de un momento muy específico que para los estudiosos, principalmente los estudiosos del arte, se ha conocido como la memoria heroica, ¿cierto? Se quieren distinguir personajes a los que se les ha dado incluso cualidades que parecen sobrehumanas. Bolívar, pues, es quizás el ejemplo que más fácil nosotros podemos mencionar y la gente de inmediato advierte porque prácticamente es como un superhéroe, ¿cierto? Y en el caso de Pedro Justo es precisamente por lo que durante su periodo de gobierno, que es en el siglo XIX, que es por espacio de más de 10 años, logra para los antioqueños, que es posicionarlos ante el resto de regiones que conformaban el país
y hacerlos cada vez más visibles en el ámbito internacional. Ese tipo de esculturas, ese tipo de arte público tiene una función específica y es la de, aquí hay unos modelos de ciudadanos que debemos imitar, pero conforme va transcurriendo el siglo XX, pensemos ya los años 50, los años 60, y ni qué decir en el último tercio del siglo XX, del 70 para arriba, entonces los artistas tienen cada vez más una propuesta muy distinta a la de esos héroes sobre los cuales normalmente la gente se había acostumbrado a que aparecieran en el espacio público y que se reconocieran como arte público. Entonces empiezan a aparecer, por mencionarte algunos, los artesanos, los campesinos, aparecen las mujeres en las actividades más cotidianas, en la celebración de las fiestas, en la maternidad, o aparecen incluso trabajando en las empresas, ¿cierto? En las fábricas, nos muestran escenas de guerra, violencia, y eso antes el arte no se lo permitía, ¿cierto? Y nos lo muestran ya no para que nosotros lo consideremos como un problema que fue resuelto, ¿cierto? La violencia fue necesaria para la independencia de España, por decir algo, ¿cierto? Para volver a los primeros monumentos y al arte público con el que la ciudad, pues, digamos, hace esa transición del 19 al 20. Ya no, ya lo que nos dicen es, mire este conflicto entre campesinos por distintas ideas políticas, mire este conflicto entre obreros y empresarios por la aparición de una hidroeléctrica, y va a empezar a ser un arte de denuncia, un arte que le pregunta muchas cosas al espectador. Entonces hablemos de que esos artistas inicialmente fueron artesanos. Pensemos, por ejemplo, en dos casos. Pensemos en Marco Tobón Mejía y pensemos en Bernardo Vieco. Marco Tobón fue un alumno del taller que tenía Francisco Antonio Cano. Una vez en el taller, él tiene como alumno a Marco Tobón, entonces Marco Tobón, que intenta primero desde la pintura, se va a decantar, ¿cierto? Se va a orientar y definitivamente va a elegir el tema del tallado de la piedra. Y se vuelve un gran escultor en un material que, entre otras cosas, es un material que no está en, digamos, las montañas nuestras, ni siquiera pues en la geografía nacional, que es el mármol de Carrara. Y en esa medida, pues nosotros tenemos que, a diferencia de lo que ocurre con esos hombres heroicos que mencionábamos hace un momento, Pedro Justo Berrío y Simón Bolívar, uno es un héroe regional, el otro es un héroe no solo nacional, sino continental, ¿cierto? Nosotros nos vamos a encontrar con que Marco Tobón escoge trabajar otros dos héroes, pero la condición de esos héroes es muy peculiar, porque si nosotros vamos bajando por la avenida La Playa, pasamos ese sector del Museo de Antioquia, ¿cierto? Seguimos bajando, nos encontramos con que a mano izquierda de esa calle aparece la plazuela de Sea o placita de Sea, ¿cierto? Ahí antes de llegar al cruce de ferrocarril con el Rompoy de la Minorista. Nosotros vamos caminando con tranquilidad y nos encontramos con que ahí hay una base en esa piedra blanca que es el mármol, muy grande, y encima de esa base está la figura de cuerpo entero de Francisco Antonio Sea. Sea fue uno de los hombres que lideró el proceso de independencia, tuvo un papel muy importante convenciendo en distintos lugares de Europa a hombres para que apoyaran o con armas o con soldados o directamente con dinero la causa de independencia. Es el responsable de, al menos, de concebir un periódico en un momento crucial del proceso de independencia como lo es el Correo del Orinoco, que salía desde los llanos orientales hacia el resto de las poblaciones de lo que entonces nosotros llamábamos el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, ¿qué hace Marco Tobón? Escoge tres motivos
que para él sintetizan la vida de Francisco Antonio Sea. Y él dice: quiero que la gente lo reconozca como un hombre dedicado a la ciencia, y muestra el maíz, porque en la participación de Francisco Antonio Sea se va encontrando en la expedición botánica que hay distintas formas del maíz en Colombia, y una de esas formas de maíz lleva el nombre en términos científicos del mismo Sea, ¿cierto? Pero luego vamos y miramos otro costado de esa misma escultura y nos encontramos que hay una mujer que representa el tema de la difusión de las ideas, de la construcción de opinión pública y de la construcción de la libertad a través de la exposición de esas ideas, de la circulación de las ideas, y muestra el Correo del Orinoco. Entonces ahí está destacado un segundo aspecto de la personalidad de Francisco Antonio Sea. Y la última está cuando Marco Tobón señala que este personaje participó en la redacción de la Constitución de 1821, es decir, la del Congreso de Cúcuta, y lo muestra con una ropa que no es una ropa militar, es una ropa como de un gentleman o de un caballero inglés, porque él pasó mucho tiempo en Inglaterra, ¿cierto? Y lo muestra dando un paso y con un gesto en sus manos, como si él se estuviera apoyando en la roca, pero como si estuviera ya dispuesto a seguirse moviendo. Entonces, eso es muy interesante porque cuando uno termina de mirar por todos los lados la escultura, se da cuenta que tiene uno de sus lados está completamente liso. O sea, Marco Tobón no lo intervino. Ahí en el sector de la Alpujarra, la estación Medellín, en donde hay un monumento a Francisco Javier Cisneros, el ingeniero que trazó el ferrocarril para Antioquia desde la zona de Puerto Berrío hasta ese punto pues del centro de la ciudad, que es la estación Medellín. Cuando uno ve el monumento que Marco Tobón hizo allí, que se compone de mármol en la base y luego la escultura en cuerpo entero de Francisco Javier Cisneros, pero esa en bronce, se da cuenta que él utiliza el mismo recurso, es decir, ahí está la misma seña, una de las caras de la base está sin intervenir, completamente lisa, ¿cierto? Y lo otro es que cuando uno mira bien el pedestal sobre el que se sostiene, o la base pues que sostiene a Francisco Javier Cisneros, se da cuenta que una vez más Marco Tobón dibujó a este personaje, o digamos lo esculpió sería lo correcto, lo esculpió de tal manera que él se está moviendo, está caminando, está en acción. Y luego nosotros, porque tenemos todo el tiempo, nos vamos a ir a buscar otra escultura de Marco Tobón y nos vamos hasta el Parque de Boston. Y allá nos damos cuenta que de nuevo, con todo el mármol, solo mármol, ¿cierto? Marco Tobón va a volver sobre un personaje de la vida, digamos, de ese momento importante para la historia del país en la que los antioqueños participaron, y escoge a José María Córdoba. José María Córdoba, a diferencia de Francisco Antonio Sea, sí tiene un uniforme militar, pero mientras uno a Bolívar se lo puede encontrar normalmente a caballo o a pie, pero siempre teniendo contacto con el sable, que es una de las armas de los militares. En este caso, el Córdoba de Marco Tobón Mejía tiene precisamente el sable en la funda, pero lo que tiene es la mano extendida, ¿cierto? O sea, la otra mano la tiene extendida y es como si estuviera señalando algún tipo de reclamo, ¿cierto? Como si estuviera imprecando algún
tipo de denuncia. Y el pedestal sobre el que se sostiene José María Córdoba tiene dos grandes figuras en lo simbólico. Son un león, que es el que le da nombre a la escultura, el león herido, ¿cierto? Y el otro una representación de lo americano como patria de la riqueza, de la exuberancia, de las posibilidades. De nuevo es una mujer, pues, la que está representando a América, ¿cierto? Y alrededor de ella hay todo tipo de elementos, desde fauna como flora, ¿cierto? Que uno puede identificar que hacen alusión a esa riqueza. Entonces, mira, Alexander, ¿con qué nos encontramos? Con que Marco Tobón propuso para acercarse a esa memoria heroica una cosa completamente diferente a la que nosotros nos veníamos encontrando, que era el rostro del personaje, ¿cierto? Y una placa que decía fulanito de tal participó en el proceso de independencia o construyó tales obras importantes para la región. Entonces, con solo mirarlo, se supone que ese arte heroico tiene que motivar a los ciudadanos, a los habitantes, a imitar en sus comportamientos a esos personajes que fueron objeto de ese homenaje. Uno de los escultores más reconocidos es Bernardo Vieco. Háblenos un poco de él. Ese personaje me permite, digamos, complementar lo que te estaba contando hace un ratico y ampliarlo. ¿Por qué? Porque Bernardo Vieco también pertenece a una familia de artesanos. Inicialmente tenían que ver con el trabajo de la piedra, ¿cierto? Pero de la familia de Bernardo Vieco, Vieco fue principalmente escultor, nosotros nos encontramos pintores. Luis Eduardo Vieco, su hermano, fue pintor. Y nos encontramos músicos. Incluso fabricantes de instrumentos y reparadores de instrumentos musicales, como fue Gabriel Vieco. Y nos encontramos con compositores de música entre culta y popular, como lo es Carlos Vieco. El nombre del teatro al aire libre que tiene el Cerro Nutibara es en homenaje a ese personaje, a Carlos Vieco. Con Marco Tobón y con Bernardo Vieco pasa algo, y es que los momentos por los que va pasando la historia de la ciudad, pensemos en los años 20 con ese gran despegue industrial, empresarial, con ese reconocimiento que tiene Medellín no solo en el ámbito colombiano, sino en el ámbito internacional, más allá de las fronteras nacionales. Pensemos, por ejemplo, solo el caso de las textileras, Fabricato y Coltejer, pero es solo uno, pues hay muchos otros más para mencionar, y en esa medida, pues el arte también va a haber reflejado ese momento. ¿Por qué? Porque cuando empieza a aparecer el mármol en los monumentos públicos de la ciudad, en el cementerio San Pedro, que queda ahí muy cerca de la estación Hospital, ¿cierto?, del metro, empiezan a aparecer los grandes mausoleos, los grandes monumentos en honor a esos personajes, principalmente de la vida económica, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, cuando nosotros unas 2 décadas más tarde nos encontramos con que ya no es el mármol, sino que se está pensando en otros materiales, ¿cierto?, para, digamos, reconocer a esos personajes para la posteridad. Entonces, inicialmente, lo que se hace en el espacio de lo público también se lleva al cementerio San Pedro, y empiezan a aparecer otros, empiezan a aparecer, por ejemplo, el mármol Beta, que es la famosa piedra bogotana, ¿cierto? Y vemos edificios en el centro de la ciudad que se construyen en los años 40 con ese material. Piensen, por ejemplo, la sede de Fabricato, piensen, por ejemplo, el edificio del Banco de Colombia, ahí por toda la calle Colombia, del Banco de Bogotá, ¿cierto? Que son de un amarillo muy distintivo. Piensen el edificio tan hermoso, un edificio esquinero, triangular, que está en el cruce de la carrera Palacé con la avenida 1 de Mayo, ahí muy cerquita de la iglesia del Parque Berrío, ¿cierto?, que es el edificio de la Naviera Colombiana, hoy también llamado Edificio Antioquia, que es la sede
de la Facultad de Artes, es una sede de los programas de extensión de la Facultad de Artes. Ese tipo de edificios tiene como característica el uso de ese otro material, ¿cierto? Que es esa piedra bogotana, piedra amarilla. El edificio La Bastilla, el Bemogú, ahí todavía en el centro. Y si nos vamos al San Pedro, nos vamos a dar cuenta que entonces empieza a aparecer ya en lugar del mármol la piedra de Valdivia, que es una piedra amarilla, una piedra verde muy hermosa, empieza a aparecer el granito y empieza a aparecer sobre todo el bronce. Bernardo Vieco empieza a hacer trabajos en metales, no solo en el San Pedro, sino en distintos lugares de la ciudad. Entonces, mencionemos, por ejemplo, las puertas para entrar al hoy Museo de Antioquia, que inicialmente era la sede de la alcaldía y del Consejo de Medellín, ¿cierto? Mencionemos, por ejemplo, en el barrio Prado, mencionemos las decoraciones que hacen alusión a las flores o a las aves que están en los remates de los marcos de las ventanas o de las puertas. Eso también lo hizo Bernardo Vieco para muchas de esas casas. Hagámosle una invitación a nuestros oyentes para caminar el centro fijándose. Claro que sí. Lo primero es simplemente mencionar, advertir que lo que propusimos fue el acercamiento a algunos artistas que tienen obra en el centro y a partir de esa obra pues mostrar las posibilidades que todavía están presentes para nosotros, vivamos o no en Medellín, para acercarnos a una historia, para preguntarnos por una memoria de la ciudad, para indagar sobre la identidad y cómo se ha ido transformando, cómo los problemas que la sociedad ha tenido, la cultura ha buscado ponerlos cada vez más al alcance del ciudadano común y corriente, del que trabaja en una simple tienda, del que está como lustrabotas ahí en alguno de los parques del centro de la ciudad, del voceador de prensa, ¿cierto? Pero también del estudioso, del profesional. El arte que está presente en el centro, repito, pues está pensado para hablarnos a todos, para proponernos reflexiones, para invitarnos a hacernos preguntas no solo sobre lo que ya se vivió, sino cómo eso que ya se vivió, deja una huella en el hoy, en el presente en el que nos estamos desenvolviendo. Hoy hablamos de Jorge Marín Vieco, de Bernardo Vieco, hablamos de Marco Tobón Mejía, pero claro, se nos quedan muchos otros por abordar y la idea es que en la medida en que cada vez más personas salgan al centro para caminar fijándose, pues podamos dedicar nuevos programas a hablar sobre Rodrigo Arenas Betancourt y su presencia en el centro de la ciudad, a hablar de Pedronel Gómez, como lo decía hace un momentico, pues también sugerir, ¿cierto? Promover que caminemos fijándonos en el centro para dar vida al centro, para mantener viva esa memoria, para robustecerla con nuevas preguntas, con cada vez más nuevos recorridos y sobre todo para advertir que como el centro todos lo habitamos, es necesario que nosotros nos preocupemos porque se mantenga abierto y también para que ese arte que se ha ido construyendo para hablarle a la ciudadanía también se mantenga en pie y no desaparezca. A continuación, los invitamos a escuchar dos preguntas para todos. ¿Qué libro lo ha marcado a lo largo de su vida? Pues yo pensaría en uno así muy rápidamente, que fue Libro de Crónicas de Luis Tejada, que salió publicado en 1924 y desde entonces pues ha tenido numerosas reediciones. ¿Qué autor lo ha marcado a usted? Bueno, pues yo soy formado como historiador. Yo pensaría en dos. Uno en el campo de la historia y otro en el campo de la literatura. Pensaría que en el campo de la historia, principalmente el historiador argentino José Luis Romero,
porque su obra trasciende lo que es meramente nación o incluso suramericano, y se propone cada vez más ámbitos de reflexión en lo cultural que son universales, ¿cierto? Y el otro, ya en lo literario, que vuelvo a él con mucha insistencia, es el crítico literario bogotano Hernando Telles, porque incluso fuera de la crítica literaria, él produjo solo un volumen de cuentos que es importantísimo para entender el periodo de la violencia en el país, de la violencia con mayúscula, la de mitad de del siglo pasado, y también tiene una obra ensayística preciosa. A ustedes quiero invitarlos para que nos veamos en otra emisión de nuestro programa Ciencia y Cultura en su primera temporada Cultura Ciudadana. Hasta pronto.